Buenas tardes, muchísimas bendiciones. Bienvenido y bienvenida a esta transmisión de este domingo 20 del mes de julio. Quiero agradecerte por apoyar este espacio domingo a domingo. Bienvenido y usted es el invitado de honor. Este espacio es solo para estudiosos o para personas que les gusta estudiar la palabra del Señor. Me corresponde en esta tarde hablar sobre la iglesia de Filadelfia. Es la penúltima de las 7 iglesias de Asia Menor. Así es que pues nos preparamos y nos disponemos para comenzar esta transmisión en vivo, esperando que usted sea de alguna manera edificado y al final, si usted lo tiene a bien, puede compartir esta enseñanza. Es el propósito y es lo que más agradezco. Siempre estoy agradeciendo los corazoncitos, los saludos, una señal de qué bien, pero eso no es todo. Lo más importante es que usted pueda compartir esta enseñanza, que se lo pido por favor, pero también se lo agradezco de antemano. En esta tarde les invito, si usted va a estudiar conmigo la palabra del Señor, en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, ahí se plasma la carta a la iglesia de Filadelfia. La palabra del Señor dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Como dije, nos corresponde hablar sobre la iglesia de Filadelfia. Antes de entrar a analizar la iglesia de Filadelfia en sí, vamos a dar un vistazo por el territorio de Filadelfia. Vamos a estudiar primeramente, como lo hacemos cada domingo, su geografía, sus características físicas, su población, sus actividades, a qué se dedicaban, su economía, su cultura y su arquitectura. Filadelfia, hablando del territorio, de la ciudad donde estaba acentuada esta iglesia, dice que Filadelfia fue fundada por Átalo II, rey de Pérgamo, alrededor del año 150 antes de Cristo. También conocido el fundador como Átalo Filadelfo, y en honor a su nombre, pues así le pone nombre a su ciudad. Filadelfia se ubicaba en la región de Lidia, en la antigua Asia Menor. Fue conocida por su comercio, por su prosperidad,
aunque en el año 133 a.C., con la muerte de Átalo, Filadelfia pasó a formar parte de la República Romana. Estoy hablando algo sobre la historia de esta ciudad de Filadelfia. Según la historia, Filadelfia fue destruida por un terremoto, pero más tarde o pronto, en lo que requiere el tiempo, fue reconstruida de nuevo. Y su nombre actual, un nombre nuevo, como dice la misma carta que el Señor manda a través del apóstol Juan a Filadelfia, le pusieron o tiene un nombre nuevo, el cual es actualmente en Turquía Alaşehir. Dice que actualmente Filadelfia es una ciudad floreciente, próspera, con muchos habitantes cristianos. Dice, pero lo que queda, hablando de la vieja o de la antigua ciudad de Filadelfia, hoy queda, dice, una escena de ruinas. Ejemplo, escuchen esto, ejemplo agradable de su senda de honor, seguridad y poder en sí misma. Era una ciudad que a pesar de tener algunos problemas sísmicos, por ejemplo, con terremotos y temblores, pues era una ciudad que creía estar muy segura. Dice la historia que cuando Filadelfia fue destruida, oigamos esto que es importante, porque en esto se acentúa la forma de reacción de la carta. Cuando Filadelfia fue destruida por un terremoto, sus habitantes quedaron tan aterrorizados que vivieron fuera de la ciudad, vivieron en garitas, pero también vivieron en cabañas. Que eso estaba buscando esta palabra, garitas. Dice que son torres pequeñas de madera fuerte, con ventanillas largas y estrechas que se colocaban en puertas salientes de la fortificación para abrigo y defensa de los centinelas que estaban resguardando esta ciudad. Entonces, por un tiempo tuvieron que vivir fuera en estas garitas y en estas cabañas. Es por esa razón que Jesús, imaginémonos, yo hasta ahora pues me doy cuenta de esto, son datos que no siempre los entendemos, los conocemos, porque es el fondo histórico de la historia. Es el trasfondo de lo que nosotros conocemos. Por esa razón es que Jesús le dice a la iglesia, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Es decir, un edificio que ningún terremoto puede sacudir. Estamos hablando de una ciudad nueva, estamos hablando de la Nueva Jerusalén. Más tarde Filadelfia fue reconstruida por los romanos y se le dio un nombre nuevo. Este nuevo nombre nuevo sería Cesarea Éfeso, aunque también se le conocía como Nueva Filadelfia o Filadelfia Romana. Es decir, ya va jalando o va llevando, cargando sobre sí tres nombres, y por eso es que Jesús habla de un nombre nuevo, porque ya tenía, recordemos que antes se llamaba Filadelfia, posteriormente Alaşehir, y ahora se llama Filadelfia Romana. El emperador romano Tiberio le da este nombre a Cesarea Éfeso en honor a su origen y a su relación con Éfeso. Dice lo que fue una ciudad importante de la región. Esta nueva ciudad con un nombre nuevo, vea cómo se resalta este nombre nuevo, con un nombre nuevo, dice que ahora esta nueva ciudad fue consagrada de una manera especial al servicio y culto al emperador, cosa que no podía faltar en las iglesias o en el entorno de lo que hoy es Turquía, donde se ubicaban las 7 iglesias. Del culto al emperador realmente era una fuerza dominante, religiosa, pecaminosa,
y otras palabras podemos añadir lo que amenazaba las iglesias que realmente se querían conservar para Dios. Dice que Filadelfia llegó a ser una ciudad muy grande en donde había unas 12 iglesias con muy pocos cristianos. Además, una importante ciudad comercial ubicada estratégicamente en rutas comerciales a unos 45 kilómetros de Esmirna y 15 kilómetros al sureste de Sardis. Todas las iglesias pues estaban no a muy larga distancia, sino que todas pues podían tener comunicación y comunión unas con otras. Dice que fue famosa por sus bellos templos y magníficos edificios, y por eso dice que fue conocida como la pequeña Atena. Es posible que Filadelfia fuera una ciudad de unos 50,000 habitantes, menos o más. No estoy diciendo que era seguro que tenían 50,000 habitantes, pero por ahí de 50,000 habitantes con características de mucha inestabilidad. Si bien es cierto, Filadelfia como zona, como lugar, como cualquier pueblo, pues se sentían seguros. Sin embargo, era una ciudad muy estable. Dice un historiador dice que todos los muros de la ciudad, oiga este dato, todos los muros de la ciudad tenían grietas. La gente a menudo resultaba heridas o muertas por caída de ladrillos o piedras. Sin embargo, sus templos fueron construidos para resistir. Dice que colocaron los cimientos sobre lechos de carbón cubiertos con vellones, de modo que el templo flotaba. Por eso las estructuras más seguras que Filadelfia tenía eran sus templos, y por lo tanto se mantenían en pie. Ya nos damos cuenta por qué la forma de esta carta, que habla tanto de salir fuera, de que ya no serán ahí, menciona los muros y una serie de aspectos que Jesús tomó en cuenta, o que Dios tomó en cuenta para enviar esta carta a la iglesia de Filadelfia. Jesús toma en cuenta la forma, las estructuras, los muros de la ciudad, y por eso le promete a la iglesia de Filadelfia, pues recompensas con seguridad, muros que no se van a caer, que van a permanecer, que van a tener estabilidad, donde no van a salir de nuevo, sino que van a permanecer para siempre. Bien, después de este fondo histórico, de esta reseña pequeña, minúscula, puedo decir, vamos a entrar a analizar la iglesia, la que estaba en esa ciudad de Filadelfia. Dice que la iglesia de Filadelfia, dice que era una iglesia pequeña. Estaba buscando algunos datos, sí, por todos los escritores, todos los historiadores hablan de una iglesia muy pequeña. Dice que debido a la ciudad misma, que sufría tanto por terremoto, mucha gente había muerto, otros se habían ido de la ciudad, etcétera, etcétera. Entonces por eso es una iglesia pequeña. Recordemos que esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, significa amor fraternal. Amor fraternal. La carta fue enviada como a todas las iglesias. Juan lleva estas cartas. Juan es el portador de estas cartas a las 7 iglesias, y en este caso la carta a Filadelfia. La carta es dirigida al ángel como el destinatario que se le da a todas las cartas. En este caso, enviada al
al pastor de esta iglesia, al obispo de esta iglesia o al anciano de esta iglesia. Dice, hemos dicho que era una iglesia pequeña debido a los terremotos frecuentes. Dice que contaba con una reducida población afectando la iglesia. Por tanto, la iglesia físicamente, socialmente, económicamente, numéricamente no era una iglesia fuerte, era una iglesia débil. La Biblia dice en la carta que tenía poca fuerza. Ahora, cuando dice que tenía poca fuerza, no se está refiriendo a la fuerza espiritual, porque aunque no tenían mucho, no eran tan conocidos, no habían tantos recursos, no había una membresía grande, no era una iglesia poderosa, pero sí tenía una membresía, o los que estaban ahí, era una iglesia muy, muy fuerte. Eran hermanos de verdad bien fuertes en Dios, bien arraigados en la palabra. Dice, a esta iglesia en su carta no se le hace mención de ninguna persecución, como en otras iglesias, como la iglesia de Éfeso, aún la iglesia de Esmirna, la iglesia de Sardis, siempre sufrían de alguna manera persecución. La iglesia de Filadelfia, en particular, no tenía o no se le señala persecución. Tampoco se sabe que habían o se cuenta en la carta que ellos estaban sufriendo de alguna manera algún grupo hereje dentro de sus instalaciones o dentro de la iglesia. Pero al igual que Esmirna, tenían problemas, había un grupito de judíos dentro de esa pequeña iglesia que ya estaban, ya estos judíos, como en la iglesia de Esmirna, estaban haciendo su nido, estaban haciendo su hogar, estaban tratando pues día a día de crecer y estorbar a la obra de Dios. Ahora, tampoco, aparte de que no tenían persecución, no tenían un grupo de herejías, aunque hemos hablado que como la iglesia de Esmirna siempre había un grupito ahí que se llaman estos judíos que fueron desenmascarados, que lo vamos a ver dentro de un momento, pero tampoco a esta iglesia de Esmirna se le hace ningún reproche. Es la única iglesia que califica con un 100, que califica con un excelente, dice tampoco la iglesia sin reproche ni advertencia. Ahora, el autor de esta carta de Filadelfia, el autor, todos sabemos que como en todas las 7 cartas, el autor es Jesús. Pero ¿cómo se presenta Jesús? ¿Cómo se representa Jesús en esta carta? Número 1, se presenta como el santo, en primer lugar. Tiene varios nombres, varios atributos representándose Jesús a la iglesia de Filadelfia. Pero en primer lugar vamos a hablar por qué Jesús se representa como el santo. Dice, aquí Jesús anima a la iglesia, que de por sí trataban de santificarse con la verdad. En otras palabras, Jesús les quiere decir, ustedes están actuando correctamente. Pero también, como acabo de decir, Jesús en esa carta está confirmando correctamente sus atributos como fiel, como santo y también como el que tiene autoridad. Vamos a ver algunos aspectos. En primer lugar, Jesús está hablando del fiel. El fiel y verdadero, el que tiene la llave de David, pero también está hablando del santo. Ahora, Jesús está demostrándose a la iglesia que Él es santo
y que lo que ellos están haciendo va acorde al carácter divino, al carácter de Dios. Santidad. En segundo lugar, verdadero. Y en tercer lugar, su autoridad. No solamente en la iglesia de Filadelfia, sino a nivel de las demás iglesias de la cual ya hemos enseñado que él siempre se caracterizó como el santo. Entonces, tres aspectos. Número uno, Jesús señala a la iglesia de Filadelfia que está tratando con la máxima santidad. Número dos, que él es el verdadero, que en él no hay mentira, que en él no hay falla alguna. Y en tercer lugar, su autoridad. En el libro de Levíticos, en el capítulo 11, yo quiero pues tocar rápidamente algunos versículos que me parece que es importante para confirmar, para reafirmar estos aspectos de Jesús en la carta a la iglesia de Filadelfia. En Levíticos 11, 44 al 45, dijo Dios, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, oiga, yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, dice, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santo, porque yo soy santo. Ahora, no podemos hablar de todos los textos, de todos los versículos que nos hablan de la santidad de Dios, pero es una cifra incalculable, son centenares de versículos que nos hablan de la santidad de Dios. Pero en segundo lugar, se presenta Jesús a la iglesia de Filadelfia como el Dios verdadero. En otras palabras, Dios le dice a Filadelfia, a la iglesia de Filadelfia, les estoy hablando con la verdad, he mirado con la verdad, puedo juzgar con la verdad, puedo recompensarlo a través de un Dios verdadero. Y le demuestra la verdad. En el libro de Isaías hay un versículo que pues me gustaría también encajarlo en este atributo de un Dios verdadero. Isaías 45:5 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. Oiga bien lo que dice Dios. Yo soy Jehová y ninguno más existe. No hay Dios fuera de mí. Eso significa, eso implica el Dios verdadero que está tratando directamente con la iglesia de Filadelfia. Y por último, su autoridad. Como demuestra Jesús la autoridad ante la iglesia de Filadelfia. Él se presenta como el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno puede cerrar, y cierra y ninguno puede abrir. Eso lo encontramos en el capítulo 3 y en el versículo 7 del pasaje que leímos. En Mateo 28:18, cuando Jesús resucita y antes de ascender al cielo, Jesús ante sus discípulos, Él les dice, toda potestad, oiga bien, en otras palabras, todo el poder me es dado, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Apocalipsis 3:7 dice que esta es una referencia cuando él dice que él tiene la llave de David. Pues yo quiero corroborar y reafirmar esta referencia. ¿Por qué? ¿Dónde aparece más esta referencia? Hablando de la autoridad de Dios, hablando de la autoridad de Jesús. Vamos a ver Isaías 22:22. Hay un pasaje en Isaías 22:22
cuando se refiere al que tiene la llave de David. Dice, hace una referencia en Isaías 22:22, en donde Eliaquim recibe la autoridad para gobernar la casa de David. Dice que se convirtió desde ese momento en el mayordomo real o primer ministro del rey Ezequías, rey de Judá. El verso 22-21 dice, y lo vestiré, oiga bien, lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad. Y el verso 22 dice así, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá, y nadie cerrará y cerrará y nadie podrá abrir. A esto se refiere Jesús, haciendo referencia a la profecía del profeta Isaías sobre aquel mayordomo llamado Eliaquim. En el momento cuando se le da las llaves representa, número 1, autoridad y número 2, confianza. No es a todos, ¿verdad? Usted no le da la llave a todos, la gente fuera de su familia. No todos pueden manejar tus llaves, las llaves de tu casa, las llaves de tu carro, las llaves de tu oficina. Solo tú la manejas. O la persona en quien tú confías. Pues en ese momento Eliaquim es el primer ministro del rey Ezequías de Judá y se le da la llave a este mayordomo y nadie, cuando él cierra, solamente existía una llave. Cuando él cierra, nadie puede abrir y si él abre, nadie puede cerrar sino Eliaquim. En este caso, estamos hablando de Jesús revestido de toda autoridad. Bien, vamos a continuar en el capítulo 3. Vamos a ir parte por parte, esperando no que sea un tiempo pues un tanto limitado para que usted tenga la oportunidad de escuchar en cualquier momento esta enseñanza. En el versículo 8 del capítulo 3, Jesús le dice, yo conozco tus obras. Claro, Jesús conocía las obras de cada uno, conoció las obras de Éfeso, conoció las obras de Pérgamo, de Esmirna, de Tiatira, conocía las obras de Filadelfia y conoció las obras de la Odisea, que es lo más triste, que vamos a hablar un día de estos. Jesús no se le pasó en ningún momento la forma de actuar, el movimiento, la forma ministerial de aquel pastor de la iglesia de Filadelfia, de toda la iglesia, de los miembros, de los líderes de esta iglesia. Y Jesús le dice, óigame bien, conozco tus obras y haz esta señal, excelente, excelente. En otras palabras, como decimos nosotros, solo bueno, solo bueno, excelente todo lo que hizo Filadelfia o lo que estaba haciendo. Y él califica sus obras como excelentes. Número 1, tenían buenas obras. Óigame bien. Número 2, practicaban la palabra. Y número 3, una de las más importantes, no se apartaron nunca del nombre de Dios. Como ven esas 3 características, hacían buenas obras. Ahora parece que dentro de estas buenas obras aparecen las demás. Pero en las buenas obras, esta es una palabra, este es un acto muy ambiguo, muy grande. Posiblemente ellos tenían obras sociales, posiblemente tenían obras evangelizadoras, posiblemente tenían muchas cosas, trabajaban mucho, pero aparte de lo que hacían fuera o dentro de la iglesia, hablando del pastor de esta iglesia, que no sabemos cómo se llamaba, junto con sus líderes, actuaban, trabajaban abnegadamente, pero no solo eso, practicaban la palabra.
Y número 3, no se apartaron del nombre de Dios, que fue el problema de la iglesia de Éfeso. ¿Recuerdan? Que aunque trabajaban igual que posiblemente la iglesita de Filadelfia, el problema con Éfeso fue que poco a poco fueron dejando su primer amor. La segunda parte del versículo 8 del capítulo 3, porque en cada versículo, aquí lo estamos viendo de una manera rápida, sistemática, pero en cada versículo hay diferentes formas como Dios trata en esta carta a la iglesia. Dice, he puesto delante de ti una puerta abierta que ninguno podrá cerrar. Ya hemos hablado de esa autoridad. Ahora, ¿qué significa? He abierto puertas, o he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Qué significa? Pues significa, Dios le quiere decir a la iglesia buena, a la iglesia maravillosa de Filadelfia, le dice, he abierto puertas de bendiciones, oiga, puertas de oportunidades para que lleven a cabo mi propósito en este lugar de Filadelfia, es decir, en la ciudad. Y aunque no tiene mucha influencia social numérica, tienes algo más importante. Dios le dice, yo he puesto delante de ti, les voy a abrir y les estoy abriendo puertas, les estoy abriendo oportunidades para que hagan mi obra, para que trabajen. Pues imagínense, todo el pastor posiblemente se sentía feliz, dichoso, agradecido. La iglesia, de la misma manera, todo el liderazgo de esta pequeña iglesita, cuando Dios le dice que había abierto oportunidades. Ahora, solamente un breve paréntesis para hacer una aplicación. Cuando nosotros somos fieles a Dios, cuando nosotros esperamos en Dios, cuando nosotros permanecemos en Dios, no importando las circunstancias, Dios nos abre puertas, nos abre oportunidades. Muchas oportunidades se cierran para aquellos que no aman a Dios, que no esperan en Dios, pero al fin, a veces aunque, como dijo Habacuc, aunque la visión tardará un tiempo, pero sin duda esa puerta se va a abrir y Dios te va a bendecir. A veces pensamos que Dios nos tiene en el olvido, pero no es cierto. A Dios no se le pasa nada. En el momento, Dios pues va a abrir puertas de bendición para usted. Va a arrancar los muros, va a romper las cadenas que se tengan que romper y te va a bendecir. Igualmente que le llegó el tiempo a la iglesia de Filadelfia. ¿Cuánto tiempo amando a Dios? ¿Cuánto tiempo orando posiblemente esta iglesia, los líderes? A través de algunas circunstancias, pero llega el momento que Dios le dice, yo te voy a recompensar y he abierto puertas de bendiciones. Dios quiera que Dios, usted que está mirando, está conectado, yo quiero decirte algo, que el Señor pueda bendecirte, que pueda bendecirnos en cualquier circunstancia difícil, tal vez económica, tal vez moral, emocional, aún espiritual misma, pero el Señor dice, yo te voy a abrir puertas, yo voy a abrir puertas y esas puertas nadie las va a cerrar. Esta iglesia, Jesús le dice, yo sé que aunque no tienes fuerza, pero tienes algo más importante. Número 1, has guardado mi palabra, Y yo creo que uno de los principios para permanecer en Dios, para tener una íntima relación con Dios, es guardar esta palabra, pero no guardarla en el closet, no guardarla, tenerla pues en la biblioteca ahí llenándose de moho o de polvo, no, guardarla en el corazón. Y él le dice, has guardado mi palabra. Hay un pasaje
que Jesús habla en San Juan 14:23. Él dice, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama. Yo te pregunto, ¿tú amas a Dios de veras? Si amas a Dios automáticamente o por ende, pues entonces vas a guardar la palabra. Y si guardas esta palabra es porque tú realmente amas a Dios. En el momento cuando dejamos de amar a Dios, nos olvidamos de su palabra, nos olvidamos de todos los preceptos, de todas las bendiciones, de todas las cosas lindas que Dios nos da. Y número 2, Dios le dice a la iglesia de Filadelfia, no has negado mi nombre. En Mateo 10:23 hay un pasaje, 10:33, perdón. Jesús dice, a cualquiera que me negare delante de los hombres, oiga bien, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Quiere decir que la iglesia de Filadelfia por eso permanecía número uno, porque ellos amaban y guardaban la palabra de Dios, y número 2, porque eran verdaderos vigías, eran verdaderos heraldos, eran verdaderos predicadores. Con su ejemplo y con su forma, posiblemente toda la iglesia, toda la comunidad de Filadelfia conocía a esta pequeña iglesia, y Jesús realmente les dice, si ustedes me confiesan, pues yo voy a confesar a su nombre delante de también de mi Padre. El versículo 9, quiero que lo analicemos. El capítulo 3, versículo 9. Dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. En otras palabras, allí había, como dije al inicio de esta transmisión, había un grupito de judíos y estaba analizando, estaba buscando algunos datos y me di cuenta que son los mismos judíos que estaban en la iglesia de Esmirna. ¿Recuerda? Hace unos días estuvimos estudiando sobre la iglesia de Esmirna. Pues esos judíos, ese grupito, no sé cuántos eran, si eran 3, 4, 6 o 10, pero ellos maltrataban a la iglesia. Vea qué incongruencia, qué paradójico, pero ellos eran como una piedra, siempre fueron, como dice el dicho, una piedra en el zapato. Ellos siempre fueron un estorbo a todas las 7 iglesias de Asia Menor. Pues ahora no es la excepción. Están en Esmirna y ahora aparecen cada día creciendo, haciendo nido, haciendo mella, estorbando y maltratando a los hermanos de la iglesia de Filadelfia. Ellos están haciendo daño. Ahora, es increíble lo que Dios le dice en esa carta. Le dice, he aquí yo entrego de la sinagoga, oiga bien, de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Llegó el momento, le llegó el momento, a todos le llega el momento. Dice, yo haré que vengan humillados a este lugar y reconozcan que aquí estoy en medio de vosotros. Ahora, estos judíos eran los mismos, como dice, de Esmirna, que causaban daño. Y aunque usted no lo crea,
Ellos estorbaban, ellos eran catalogados como una sinagoga de Satanás, ya en el último tiempo, cuando Dios los descubre, pero ellos mismos trataban a la iglesia de Filadelfia, les decían herejes, los trataban como herejes, perseguían a los cristianos, increíble, y ellos, Dios les dice, estos están diciendo que son judíos. Ahora, yo quiero aclarar bien esto. Los judíos en la iglesia de Esmirna, los verdaderos judíos en la iglesia de Esmirna o en la iglesia de Filadelfia jamás serían estorbo. Los verdaderos judíos. Porque en estos lugares había muchas veces comunidades de judíos, a veces habían judíos, habían griegos y no había problema. El problema era que ellos se decían ser judíos, reclamando sus formas ceremoniales y una serie de filosofías, y así afectando a la iglesia de un nivel o de carácter gentil. Entonces, el problema se estaba acrecentando. Entonces Jesús le dice, estos judíos o esta gente, este grupo dicen que son judíos y no lo son, sino que ya me di cuenta y lo voy a desenmascarar. Dice en Filadelfia, este dato es bien importante y quiero acotar algo aquí. Dice que en Filadelfia serán desenmascarados, descubiertos y serían humillados. Este pasaje es una referencia a una profecía de Isaías 60:14, en donde un día aquellos que afligieron a Israel tendrán que venir humillados y reconocerán que Dios está por su pueblo. Eso hace referencia, y Dios le dice a los hermanos o a la iglesia de Filadelfia, estos los están maltratando a ustedes. Ellos están tratándolos de herejes, les están haciendo la vida imposible, los están acusando de infieles y una serie de aspectos que estos judíos pues tenían en contra de la iglesia de Filadelfia. Ahora llegó el momento cuando fueron desenmascarados y yo estaba pensando, ¿por qué en otras iglesias? ¿Por qué en Éfeso? ¿Por qué aún en Esmirna? En Esmirna, una buena iglesia también. ¿Por qué no fueron desenmascarados? Y quiero decirles algo. Se desenmascara, por decirlo así. No sé si es una palabra que existe, pero ¿se puede desenmascarar en la oscuridad? No. No, ¿por qué en aquella iglesia estos judíos no fueron descubiertos? Porque el pecado, porque la maldad se descubre en la luz. En la luz, eso es lo que la misma Biblia dice en una iglesia santa, en la iglesia santa de Filadelfia, pues ahí fueron desenmascarados estos judíos que eran unos mentirosos. Eso es lo que dice la misma palabra del Señor. Ahora, hace referencia a este pasaje. Un día hay la profecía que acabamos de ver. Voy a leer de nuevo en el libro de Isaías 60:14, en donde un día aquellos que afligieron de la misma manera que los judíos, aquel grupito, aflige a la iglesia de Filadelfia. De la misma manera, un día aquellos que afligen a Israel, estamos hablando de las diferentes naciones, tendrán que venir humillados y reconocerán que Dios está por su pueblo. Y Dios le dice a Filadelfia, le dice a la iglesia o le dice a los judíos, ustedes han hecho mal, han ofendido, han tratado de hereje a los hermanos valientes, a los hermanos fieles, pero un día y muy pronto van a tener que caer de rodillas y van a tener que pedir perdón, van a tener que reconocer que esta iglesia no está sola, que yo estoy
por la iglesia de Filadelfia, que yo los defiendo, que yo soy el frente, que yo soy el alfa, el omega, que estoy en el centro de esta iglesia y velo por esta iglesia. ¿Qué pasa? Yo quiero hacer una aplicación por aquello de que nos ayude de alguna manera. ¿No es cierto que eso muchas veces lo que le pasaba a Israel con aquellas naciones paganas que los maltrataron, los hirieron, los humillaron muchas veces? Un día, como dice la profecía de Isaías, capítulo 60, van a tener que humillarse y pedir perdón. Igualmente que con la iglesia de Filadelfia, aquellos judíos iban a tener que pedir perdón. Hay un pasaje en el libro de Romanos 12:9. A veces nos pasa igual. A todos nos ha pasado. A veces pues nos ofenden sin necesidad, no merecíamos. A veces nos hacen daño y a veces, y siempre, o no a veces, siempre queremos responder. Cuando nos hieren, siempre queremos pues devolver otra herida. Cuando nos ofenden, queremos devolver otra ofensa. Y hablan de nosotros, nos calumnian, nos acusan injustamente. ¿Cuántas situaciones no pasan? Hay un pasaje en el libro de Romanos, el apóstol Pablo escribiendo a los hermanos de Roma, él les dice, no os venguéis vosotros mismos. Oiga bien, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si te han hecho daño en tu trabajo, en tu familia, en tu casa, si alguien en tu hogar, si alguien te está acusando injustamente de algo, si alguien quiere aprovecharte de ti para hacerte daño de cualquier manera, de la forma que sea, el resultado y lo mejor no es vengarnos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a actuar mal y nosotros mismos nos vamos a hacer daño. Entonces, a veces hay que dejar lugar que Dios sea el que tome control de esta situación. Y el pasaje dice, no se venguen ustedes, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, aunque usted quiera y querramos de verdad. Pero dejémosle lugar a la ira de Dios. El versículo 10, quiero que lo analicemos. Capítulo 3, versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Déjenme decirle que este versículo tiene dos aplicaciones, o por lo menos se cumple de dos formas. Una inmediata y la otra es escatológicamente o en el futuro. La primera cuando Dios le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. ¿Cuál era la prueba que iba a venir sobre la iglesia de Filadelfia? Dice, esto tiene referencia a la persecución de los cristianos bajo el imperio de Trajano en el siglo I. Recordemos que las iglesias sufrían, las iglesias cristianas, cuando se levanta o se instaura por Constantino la iglesia, vamos a decir así, la iglesia imperial, solamente queda
una iglesia y los cristianos son sometidos a actuar en ese formato, en el concilio de Nicea, en el edicto de Tesalónica, etcétera, etcétera, como lo dije en los días pasados, pues ahora viene la persecución de los cristianos por este emperador Trajano. Pero veamos qué interesante, todas las iglesias sufrieron martirio, murieron muchos cristianos, pero la iglesia de Filadelfia quedó intacta. Veamos qué interesante, porque a uno le mataron, a dos iglesias le mataron al pastor, murió Policarpo, murió Antipas, y montones de hermanos, muchos hermanos murieron, pero de la iglesia de Filadelfia, intocable. Nadie. ¿Cómo la protegió Dios? ¿Cómo guardó Dios? No permitió que nadie muriera de esa iglesia, pues Dios le prometió que los guardaría de la hora de la prueba. Escuchen esto. Dice la historia que desde el 98 después de Cristo, es decir, terminando el primer siglo, hasta el 117, es decir, hasta siglo y resto después de Cristo, el emperador Trajano, como una respuesta a algunas denuncias, no casos masivos, sino casos individuales, declaró persecución para aquellos cristianos denunciados que se negaban a retractarse de su fe y adorar a los dioses de Roma. Imagínense, acusaron a aquellos verdugos, a aquella gente que no amaban el cristianismo, que detestaban la iglesia, que le hacían daño a la iglesia, los acusaban ante el emperador Trajano de que ellos no querían someterse a las autoridades, de que ellos no querían adorar, por ejemplo, al emperador, de que ellos se negaban a abandonar su fe. Hicieron muchas acusaciones. Entonces Trajano declaró que esa gente acusada sufriera. Entonces les declaró persecución. La pregunta es, ¿cómo no acusaron a la iglesia de Filadelfia de no adorar al emperador? ¿Cómo no acusaron a la iglesia de Filadelfia de que allí habían hombres y mujeres fieles a Dios que no iban a renunciar a su fe? Dios los protegió de una manera fuerte. Seguimos con la iglesia de Filadelfia. Tiempo más tarde, dice la historia que siglos después, más o menos en el siglo o 700 años, a través de incursiones y expediciones militares por los maometanos, es decir, por los musulmanes, muchas iglesias sufrieron. Muchas iglesias fueron exterminadas y sus templos convertidos en mezquitas, que son los templos de los islámicos. Pero Filadelfia permaneció como una torre de guardián en el desierto. Ahí seguía de pie la iglesia de Filadelfia. Ahí seguían. Estos emperadores entraban, hacían daño, pero la iglesia de Filadelfia seguía en pie como un guardián en el desierto. Bendito Dios, las promesas de Dios son fieles. Y Dios le dijo a Filadelfia, como ustedes han actuado, así fieles a mí, no me han negado, pues yo los voy a guardar, los voy a librar de cualquier acusación. Nadie los podrá ver como que estaban ocultos físicamente y nadie podía poner ninguna acusación contra ellos. Más tarde, veamos que esto no es así como de un momento a otro. Dice que aún más tarde,
14 siglos después, es decir, en el 1400 después de Cristo, Tamerlán y Timor, como parte del Imperio Otomano. Estas iglesias sufrieron, pero Filadelfia fue protegida como un milagro que aún los mismos musulmanes no se explican. El gobierno otomano, a través de estos señores Tamerlán y Timor, pues declaran persecución, persiguen la iglesia, desbaratan o destruyen los templos, porque son musulmanes, levantaban mezquitas donde estaban las iglesias cristianas, pero nunca vieron el templo seguro, nunca vieron la iglesita de Filadelfia, y esta iglesia permaneció. Y después dice que los mismos musulmanes ni se daban cuenta por qué habían sido libradas o por qué habían perdonado la iglesia de Filadelfia. Ese es uno de los aspectos. El otro aspecto tiene que ver con la gran tribulación. Dios le dice: yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Qué está hablando ahí? Está hablando de la gran tribulación. Cuando habla de la tribulación que vendrá sobre el mundo entero, se refiere realmente no a las iglesias de Asia Menor, del entorno de Asia Menor, sino está hablando del mundo entero. Está hablando también, es decir, también hace referencia a la gran tribulación que se avecina. En otras palabras, Dios les garantiza de antemano venir por ellos, venir por la iglesia, antes de esta catástrofe, de estos juicios inminentes sobre la tierra. En otras palabras, le dice: ustedes no van a pasar por la gran tribulación, porque yo me los voy a llevar en el arrebatamiento de la iglesia. La esperanza que no solo a la iglesia de Filadelfia se le ofreció, sino que también a través de esta palabra, todos aquellos que amamos a Dios, un día seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes y estaremos por siempre con el Señor. Es lo que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia, pero eso es otra enseñanza. El versículo 11 dice: aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Les recuerda que su venida será una realidad y que no debe soltar aquellas cosas buenas, no sea que otro se haga dueño de lo que dejaron ir. En otras palabras, Dios le dice: ha pasado mucho tiempo, han luchado, han guardado mi palabra, no me han negado, han guardado esta palabra, la fe. Era una iglesia santa, era una iglesia sin mancha, que no tenía objeción ni reparo alguna por Dios. Entonces le dice: yo vengo pronto y por favor sigan reteniendo aquellas cosas buenas. Y quiero decirles algo: a veces luchamos, y no sé si a usted le ha pasado, no sé cuánto tiempo tiene de conocer al Señor, pero a veces luchamos, pero de un momento a otro, el enemigo, Satanás, quiere que usted suelte esas cosas lindas que usted hizo, que usted está haciendo, que se descuide, que se aparte, que no lea la Biblia, que no ore, que no vaya a la iglesia. Hoy le decía, le decía a una amiga que hoy queremos, le decía a una amistad que hoy queremos que Dios nos bendiga, queremos ir al cielo, pero no queremos sacrificarnos, no queremos hacer nada, no queremos leer la Biblia, no queremos orar, no queremos ayunar, no queremos cantar alabanzas a Dios, no queremos hacer nada, pero sí queremos ir al cielo, sí queremos que Dios nos bendiga. Eso pasa en nuestro mundo, en nuestra sociedad, y es fácil, pero no se vale. Mi hermano, mi hermana, usted que me está viendo, señora, señor, muchacho,
Si usted ha ido a la iglesia, ha estado luchando por años o tal vez por un corto tiempo, déjeme decirle, siga luchando, no suelte esas bendiciones de Dios porque el diablo se las quiere quitar. El diablo quiere robarte eso. Las bendiciones, la salvación, las cosas lindas se pueden salir de tus manos. No las sueltes, por favor. Si esto es lo único que le queda a usted en esta enseñanza de esta tarde, pues es suficiente. Si tú me dices, vieras que yo estaba debilitado, ya yo quería soltar todo, quería tirar todo por la borda. ¿Han oído hablar de eso? Hay personas que me han dicho, yo no quiero nada con Dios, quiero tirar todo, Dios no me oye, Dios no me escucha, seguro está enojado conmigo y ya no quiero más nada. Tal vez es tu situación. Déjeme decirle, no deje ir las cosas lindas que ha sostenido. 1 Corintios, el apóstol Pablo, hablando en 1 Corintios 9:27, dice, no sea que habiendo yo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Es decir, un pregonero, un heraldo es un pregonero, un predicador. Dice que después no se vale de haber compartido el mensaje de salvación con mucha gente, después de haber animado a mucha gente, usted mismo venga a ser eliminado y no le alcance para tu salvación. Eso no se vale. Luchemos juntos, luchemos todos de verdad, porque el diablo quiere apartarte de la gracia de Dios y quiere mandarte a la frialdad, quiere que te enfríes, quiere que no vayas a la iglesia, quiere que te apartes de Dios, quiere que sea uno más. Un pecador más en el mundo, lleno de vicios, de droga, del alcohol, de lo que sea, haciendo daño. Eso es lo que Satanás quiere. Él quiere mandarte al infierno. Imagínate cuánto, porque Pablo está hablando de los deportes, en el contexto mismo de una carrera. ¿Cuántas veces? Imagínate que tú hayas corrido, si el galardón, si el premio se encuentra a los 10 kilómetros, imagínate que tú hayas corrido 9 kilómetros y ya te falten unos cuantos metros para ganarte el premio. Y por alguna razón te devuelves de ahí, por alguna razón se te imposibilita llegar a los 10 kilómetros. Imagínate, corriste 9 kilómetros y medio, 9 kilómetros 800, 900, pero no llegaste a los 10 kilómetros. No se vale, no es justo. Usted mismo puede ser eliminado en cualquier momento si se descuida. No permitamos ser eliminados. Sigamos siendo heraldos, ayudando a otros, animando a otros, leyendo la Biblia, sirviendo a Dios. Sigamos siendo heraldos para aquellas personas, para nuestras familias que no conocen de Dios, para que nuestra familia, nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros tíos, todos los familiares, los vecinos puedan entender que tú eres un luchador, que somos luchadoras en Cristo, que puedan ver en nosotros un heraldo, alguien que pueda aconsejar, alguien que pueda animar. El versículo 12 dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. ¿Recuerda lo que hablamos? Ya estamos terminando. ¿Recuerda lo que hablamos del problema del territorio de Filadelfia? Volvamos a la historia de la ciudad de Filadelfia, que sus columnas dice que estaban agrietadas, los edificios grandes dice que estaban agrietados, de repente se desplomaba una piedra o un ladrillo y caía y hería a una persona, y muchos dicen que eran heridos, golpeados, pero en el mayor caso muchos murieron. ¿Por qué? Porque la ciudad estaba agrietada. Recuerdan también que en el terremoto, que en un terremoto dice que la ciudad de Filadelfia, los habitantes de esta comunidad de Filadelfia tuvieron que salir. Unos vivieron en garitas, ¿recuerda de eso? Otros vivieron en cabañas, y encontré un dato que dice que muchos vivieron hasta 2 años fuera de la ciudad. Muchos se fueron.
Muchos se fueron a otras ciudades, posiblemente cerca de lo que hoy es en Turquía. Se fueron tal vez para Esmirna, para Pérgamo. Allí estaban, pero no estuvieron en Filadelfia. Pues ahora Jesús les dice, ya no van a pasar más estas situaciones. Jesús les dice, aquí ya no existirá más este problema con los muros, porque hay buenos muros. Está hablando de la Jerusalén celestial. Dice, no saldrán de ahí, no saldrán como salían de Filadelfia para librarse por el temor, por los terremotos, tenían que salir, como acabo de decir, para otras ciudades. Ahora Jesús les dice en su carta, ya no van a tener que salir de ahí, sino que van a habitar. Ya no van a salir más, sino que van a vivir ahí para siempre, por los siglos de los siglos. Capítulo 3, versículo 12. Escribiré en él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Significa el triunfo al fin de la iglesia de Filadelfia, la morada eterna en la nueva Jerusalén y como resultado una eterna íntima comunión con Cristo. Ahora termino hablando. Aquí hay una riqueza sobre el periodo de Filadelfia. El periodo de Filadelfia es el periodo de entre 1750 y 1900 después de Cristo. Estamos hablando desde el siglo XVII, 1750, hasta el siglo XIX, es decir, 150 años de trayectoria después de la Reforma. Quiero ser claro, la Reforma fue en 1517. Han pasado unos 250 años, unos 230, algo así de años, y ahora la iglesia está viviendo una reforma, una vida diferente, pero ya 1750, 1900 es el periodo de una iglesia diferente. Esto se llama posreforma. Dice, desde el comienzo de profundas avivamientos espirituales y el surgimiento de obras misioneras. Es el periodo de piedad, comenzando en Alemania. Fue el surgimiento que inició en contra de la letra y el formalismo con la iglesia luterana, procurando la piedad interna, el amor práctico, la realidad moral, más importantes que las estrictas prácticas ceremoniales. La iglesia en el año 1500, a través de la reforma de Martín Lutero, a una iglesia papal, una iglesia imperial, donde todo era rito, donde todo era ceremonia, donde había tanta, por decir algo así, donde hubo tanta basura, tanta herejía. Estamos hablando antes de la reforma, pues posteriormente hay un cambio grandísimo en este siglo XVII al siglo XIX. Ahora se levantan las iglesias, surge en la iglesia prácticas positivas, ya el mover de la iglesia no era a través de estrictas prácticas ceremoniales. Ahora todo es diferente. Ahora comienzan los avivamientos. Dice también, fue la era del puritanismo. Cuando nosotros hablamos del puritanismo, pensamos que puritano, en la actualidad voy a decir, pensamos que puritano es un hipócrita. Pero vamos a irnos atrás, cuando no había pureza real, cuando todo era falacia, cuando todo era superficial. Estamos hablando de la iglesia papal imperial, antes de la reforma. No había pureza, la palabra de Dios se había olvidado. Todo eran ritos ceremoniales, en otras palabras, como Pablo dice, era solo letra. No había poder ni manifestación del Espíritu. Dice que también fue la era del puritanismo, la de estricta pureza. Este fue un movimiento religioso que se desarrolló principalmente en Inglaterra
posteriormente en las colonias inglesas de América del Norte, quienes se esforzaban por guiar a la humanidad a la pureza y humildad de los cristianos. La pureza. No, si eso no se conocía hace unos siglos atrás en la iglesia imperial, la iglesia papal, eso no existía. Aquellos hombres, aquellos obispos habían obviado, habían olvidado la pureza, habían olvidado la santidad, habían olvidado la humildad. Ahora había arrogancia, ahora cada quien se sublevaba, se levantaba para poder ganar un pontificado o un puesto grande en la iglesia papal. Pues ya en ese tiempo, es el mismo tiempo de Filadelfia. En estos 1750, 1900, pues pasan esas cosas maravillosas. Dice que aquellos hombres se esforzaban para guiar la humanidad a la pureza y humildad de los cristianos, cosa que ya no se conocía, se había olvidado en la iglesia papal. Dice la era, también fue la era del metodismo estricto y rígido, método de vida correcto que se divulgó en Inglaterra, Norteamérica, Francia, Suiza. Por ejemplo, con Juan Wesley, que es el padre del metodismo. Juan Wesley, predicador del siglo XVIII, es decir, exactamente en 1730, a través de este hombre de Dios que muchos sabemos, hemos visto, leído algún libro, hemos escuchado la historia de Juan Wesley, un hombre de oración, un hombre que dijo la oración es la fuerza más poderosa del universo. Juan Wesley, un hombre de Dios que ahora es fundador del movimiento metodista. Un hombre de Dios que introduce los buenos principios en Francia, en Norteamérica, en Suiza. Dice, fue también la época del bautismo, en otras palabras, los bautistas, y otro movimiento introduciendo la vida y el espíritu en la palabra de Dios, cosa que se había olvidado. Esa palabra no la volvieron a sacar la iglesia imperial jamás, sino hasta después de la reforma. Comenzaron las iglesias a dar destellos de luz sobre cómo leer la Biblia. Porque recordemos que Martín Lutero, en una de las tesis, él cita la salvación por gracia y no por obras. Y él dice, el justo por la fe vivirá, que está aquí en esa palabra. Pero aquella iglesia papal, aquella iglesia imperial, había olvidado esa palabra, la justificación por la fe. Dice, fue también la época del bautismo y otro movimiento introduciendo la vida y el espíritu de la palabra de Dios. Este movimiento surgió en Inglaterra a través de John Smith y Thomas Eswith como una separación de la iglesia establecida, quienes creían en el bautismo, oiga bien qué bueno esto, solo para aquellos que profesaban la fe personal. Posiblemente muchos trataban de bautizarse, no existía ese bautismo. Ahora, pues estos hombres de Dios, estos siervos de Dios dicen, debe haber un bautismo para aquellos que profesan la fe, para aquellos que se convierten, y de ahí se instaura este sistema de bautismo. Dice, estos movimientos hicieron su obra. Las discusiones que antes existían en la iglesia papal, dice las discusiones sobre esto, todas las que se daban en los recintos, en los foros, como tratados, dice que ahora se convierten en testimonios, se tornaron en testimonios. La enseñanza sobre la regeneración surgió. Vean estos principios que surgieron en el tiempo de la iglesia de Filadelfia. No fue la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia está viviendo un tiempo como este.
por reforma. Dice la predicación. Estos movimientos hicieron su obra, las discusiones se tornaron en testimonio, las enseñanzas sobre la regeneración surgió, la predicación del evangelio se salió de las paredes. Ahora hay reuniones en casas, en las calles, en las plataformas. Veamos cómo surgió el evangelio. La predicación del evangelio es llevada a todos los rincones del mundo. Miles de misioneros se consagraron para evangelizar a las naciones. Se inició la traducción de la Biblia a diferentes idiomas. Se consagraban los individuos a Dios, regenerados por el Espíritu Santo. Ejemplo, William Carey en 1761 a 1834, en ese tiempo estuvo este hombre de Dios, William Carey. Dice que fue un bautista inglés. Fue considerado el padre de las misiones modernas por su trabajo en la India y como defensor de las misiones. William Carey, imaginémonos, dice que fue un zapatero, después fue un predicador, pasó a ser pastor, pasó a ser un traductor de la Biblia y por último, un reformador social. Qué calidad de hombres que marcaron huellas en tiempos tan diferentes, tiempos tan distintos, tiempos tan difíciles. Yo pensaba temprano que estos hombres fueron, como he dicho siempre, como tizones. Parece que estuvieron en el anonimato de la historia, pero fueron como tizones bajo la ceniza, pero tizones encendidos que jamás se apagaron. Dice, así también otros misioneros que marcaron huellas, permitiendo así el crecimiento del evangelio en el mundo entero. ¿Y saben qué pasó? Aunque nadie pensaba, si usted es un conocedor, ¿por qué surgió la reforma? Fue un plan de Dios. Yo he creído que fue el plan más bueno de Dios. Dios tuvo un plan con usted, con la iglesia cristiana o la iglesia protestante, como querramos decirle. Claro que Dios tuvo un propósito, pero no solamente dejar la reforma a través de Martín Lutero, que atacó muchos puntos débiles y crueles de la iglesia papal imperial, pero también vino lo que se llamaba la contrarreforma dentro de la iglesia católica para no quedarse en atrás. Pero la contrarreforma ayudó muy poco, hasta que vino la posreforma a través de hombres, a través de como Juan Wesley, como William Carey, como hombres de Dios, de verdad, como el mismo Martín Lutero. ¿Saben? Dios dijo, le dijo a la iglesia de Filadelfia, le dice, yo les estoy hablando a ustedes, pero yo soy el único que tengo la llave de David. El que cierra y nadie puede abrir, el que abre y ninguno puede cerrar. Pues en el año 1750 a 1900, el Señor abrió puertas y nadie hasta hoy las pudo cerrar. Hoy le debemos la vida en primer lugar a Dios, a Cristo que murió por nosotros, pero le debemos la historia y la permanencia, la instauración de la iglesia cristiana, la iglesia protestante, la iglesia evangélica, como queramos llamarlo, a estos hombres que fueron valientes. Dios abrió puertas, como leí la historia, para que esta Biblia se tradujera a muchos idiomas, para que comenzaran las obras misioneras, para que la iglesia salieran de las cuatro paredes y comenzaran a hacer culto en las calles, en las casas, en las plataformas. Esa fue la iglesia de Filadelfia. Dios dijo, abriré puertas, yo les abriré puertas que nadie puede cerrar. Nadie. Y nadie las va a cerrar, ni el diablo, ni las persecuciones, ni miles y miles de millones que han muerto, que murieron en la iglesia primitiva o a través de la historia de la iglesia.
Nadie ha detenido ni va a detener la obra de Dios. Esa es la iglesia del Señor. Esa es la iglesia que hasta este momento Jesús está preparando. Es la iglesia cristiana evangélica que surgió después de la reforma de Martín Lutero en 1517, pero después en el año 1750, 1900, se fortalece a través de estos hombres, William Carey, y estos demás hombres poderosos como Juan Wesley en Inglaterra. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que Dios pues pueda abrir puertas de bendición para usted esta semana. Dios le dice, has guardado mi palabra, pues yo voy a abrir puertas de bendición. Déjeme decirte algo y termino. Dios te va a bendecir. Dios tiene propósito lindo contigo. Dios no quiere destruirte ni quiere el mal para ti. Aunque tú ahora no lo veas, como Habacuc no podía ver las respuestas inmediatas. Habacuc estaba seguro que él amaba a Dios. Y él dice, aunque la visión va a tardar, pero espérela, noche y día, mañana tras mañana va a llegar. Porque Dios es bueno y es fiel. Y nunca se esperaron resultados tan lindos en los años 1750, 1900. Pero el que lo había prometido, ese lo hizo. Nadie podrá cerrar hasta el último día, cuando el Señor se lleve a la iglesia, cuando termine la era de los gentiles, cuando termine el tiempo de la iglesia y la misión se haya cumplido. Oremos mucho por muchos millones de gentes que no han sido alcanzados. Un día de estos subí un estado de las personas, de los pueblos no alcanzados, pueblos, etnias, lenguas, naciones sin alcanzar para Cristo. Pero esto será otro tema, y que Dios envíe misioneros, unos 11,000 misioneros y más en todo el mundo. Pero oremos por más, para que Dios alcance en su misericordia estas naciones y se cumpla el propósito de esa puerta abierta. Estemos listos para cumplir el plan de Dios. Bien, nos veremos en la Odisea. Nos veremos el próximo domingo en la iglesia de la Odisea. Recordemos, ya es la última iglesia. Recordemos que en este lugar donde vamos el domingo, a la iglesia de la Odisea, no hace ni frío ni calor. Recuerda. Así es que mucho cuidado, porque vamos para allí el próximo domingo al ser las 5 de la tarde. Pero sí quiero invitarles que nos llevemos un maletincito y que en ese maletincito llevemos algunos ingredientes. Llevemos un poco de gracia para aquellos desventurados. La palabra desventurado significa desgraciado, pero es raro, parece vulgar decirlo, pero es la palabra correcta. Sin gracia, aquellos desventurados. Llevemos también un saquito de amor para aquellos miserables, para aquellos hermanitos miserables de la iglesia de la Odisea. Llevemos también un poquito de abundancia para los pobres. Llevemos un vasito de colirio o de algo para la vista. Y por último, llevémonos una ropita nueva para ponerle a los hermanos de la iglesia de la Odisea. ¿Listos? Nos veremos en la Odisea. Si esta palabra te ha edificado de alguna manera, pues no le voy a pedir tu comentario. No le voy a pedir que me ponga una manita así. Si usted desea ponerme un corazoncito, pues eso me alegra, eso me anima. Y yo se lo agradezco muchísimo. Si me quiere hacer un comentario, que sea un comentario positivo. Si usted sabe más al respecto, bien, espero verlo sirviendo a Dios. Allí en una transmisión, hablando de lo mismo, hablando de cosas más lindas. No todos tenemos la pura verdad. Conocemos un poquito, pero en aras de que usted sea edificado. Lo único que sí les voy a pedir de todo corazón es de que compartan esta enseñanza. Son un poquito extensas,
Pero como dije al principio, son enseñanzas para aquellos que aman la palabra, aquellos hombres y mujeres de Dios que desean aprender cosas nuevas. Pues que Dios los bendiga. Como dije, nos veremos próximo domingo, si el Señor nos lo permite, en la Odisea. Bendiciones.